al panel número 2 del Foro Internacional de Ética y Derecho a la Información. Presentaré primero al moderador del panel 2, el doctor Fernando Gutiérrez, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, periodista y licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y académico del Departamento de Ciencias de Comunicación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile. Adelante, Fernando, te pediré que presentes al panel número 2. Muchas gracias. Solamente recordar a los ponentes de este panel número 2 que el tiempo establecido es de 15 minutos para cada uno de ellos. Me toca la ingrata labor de recordarles que nos podamos ajustar a ese tiempo y así poder terminar en los tiempos que están establecidos. En este panel número 2 tenemos 3 exposiciones que pregunto a la organización, van a ir en el orden en que están en el programa oficial, ¿verdad? No hay ningún cambio. Vale. Entonces tenemos, como les digo, 3 expositores y vamos a ir primero con la exposición titulada ¿Cómo afecta a la convivencia la automatización de los datos por inteligencia artificial? Esta presentación estará a cargo de Eduardo Sepúlveda. Él es director de El Líbero, es vicepresidente de la Asociación Nacional de la Prensa en Chile, la ANP, y además académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eduardo, la palabra la tienes tú. ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya, tanto en Chile como en España y probablemente en todas partes. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Solamente hacer una precisión. Hace un rato ya, de hecho, antes de la pandemia, que no estoy haciendo clases, digamos. Yo hice clases varios años en la Católica, también en la Universidad de los Andes, aquí en Chile, pero hace un buen rato que, por diversas circunstancias emergentes en el país, he tenido que dedicarme más bien a mi labor periodística y mi labor en la Asociación Nacional de la Prensa, más que a la labor docente, pero por eso es muy grato estar acá hoy día en una especie de revival de mi carrera docente previa, ¿no? de años atrás. Yo creo que tengo la posibilidad de compartir con ustedes una presentación breve. Déjenme ver si es que efectivamente aquí está. ¿Se ve esto, no? Sí, se ve súper bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo esto lo titulé Riesgos y ventajas de la inteligencia artificial en el periodismo, y la verdad es que lo que quiero hacer es el caso del periodismo y la inteligencia artificial, el periodismo, las nuevas tecnologías, por supuesto que tiene que ver con el tema de la convivencia, pero quiero hacerle una propuesta en esta presentación, que después feliz de que la podamos discutir, porque tiene una posición relativamente nítida respecto de este punto, y voy a tratar de efectivamente estar dentro del tiempo. Voy a ir un poco rápido, pero porque lo que van a ver ahora, como estamos entre comunicadores, periodistas y académicos, probablemente todos lo sabemos de sobra, solamente una ayuda a memoria para ver de dónde venimos, de dónde viene el periodismo y el origen del periodismo como lo conocemos. Como digo yo, el periodismo existe para resolver necesidades informativas de las personas desde mucho tiempo a la fecha. La primera, podríamos decir, evidencia de algo parecido al periodismo actual viene del siglo 60, del año 60 a.C., el Acta Diurna Populi Romani, creo que sí era resolver necesidades informativas de las personas en el imperio romano. Mi punto, y lo voy a decir muchas veces durante esta presentación, es que esas necesidades informativas siguen exactamente iguales, siguen exactamente vigentes, solo que van cambiando el contexto. Y efectivamente, desde el Acta de una Populi Romani, iban a pasar muchos siglos hasta que este señor Gutenberg, con su prensa de tipos móviles, iba a producir una revolución en el periodismo, en la manera de entregar informaciones. Y luego iban a pasar otros buenos siglos más hasta que este otro señor, Steve Jobs, iba a volver a producir una revolución con el smartphone,
y del smartphone a la inteligencia artificial iba a pasar mucho menos tiempo, ya esto no se iba a medir en siglos, se iba a medir solamente en años. Las necesidades informativas de los seres humanos siguen estando exactamente en el mismo lugar. Y dentro de esa necesidad informativa, por supuesto, la prensa, como perro guardián de la sociedad, como protagonista de los procesos políticos y sociales, ¿no? Con sus errores y sus aciertos, con su grandeza y sus bajezas y con todas esas cosas que nosotros los periodistas, digamos, humildemente tenemos que asumir. Hacemos mucho bien, pero también tenemos la capacidad de hacer mucho mal. De nuevo, seguimos haciendo historia rápidamente. Hubo una era en que los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, los diarios, éramos todopoderosos. Existía, ¿se acuerdan ustedes, la famosa teoría de la aguja hipodérmica, en que los medios teníamos casi la capacidad de inocular en el cerebro de las personas exactamente lo que hubiésemos querido? Y esto, en positivo, esto podía tener cosas malas y buenas. En bueno, era que se podían construir verdades comunes, ¿no? Para bien o mal, pero ciertos contenidos, informaciones que compartíamos todos, probablemente durante la mayor parte del tiempo de la historia del periodismo, eran pocos medios de comunicación masivos y un país, una ciudad o un planeta compartíamos más o menos los mismos contenidos, las mismas, como digo, informaciones, verdades comunes. Pero rápidamente nos dimos cuenta que como el periodismo es un ejercicio, es una disciplina que está hecha por sujetos, esta objetividad pura que nos pedían era bastante difícil de encontrar, porque la objetividad parece ser un atributo de los objetos y el periodismo es una disciplina que realizan sujetos y por lo tanto es esencialmente subjetiva, y esta objetividad a la que aspiramos los periodistas es una objetividad entre comillas, ¿no? Una objetividad donde hay un esfuerzo deliberado por tratar de buscar equilibrio, buscar pluralismo, nunca olvidar que somos personas, seres humanos, los que hacemos esta disciplina, y ustedes van a ver cómo eso va a tener impacto también en el uso de las tecnologías. Ya sabemos que los otros Gutes, ¿no? Como Gutenberg con el 97 con la masificación de Internet, y luego el 2007 con el iPhone, explotan las redes sociales, empiezan de a poquito y después no invaden, y hoy día la verdad es que para donde miramos hay una red social, para donde miramos, digamos, existe esto. ¿Qué ocurre con eso? Que los medios tradicionales ya no tienen el monopolio de la información, menos de la comunicación social. Una cuenta de una persona natural en una red social es en potencia un medio de comunicación masivo. Si ustedes se fijan, los norteamericanos, los angloparlantes en esto son lúcidos. Ellos hablan de social media, de medios sociales. Nosotros en español hablamos de redes sociales, pero probablemente yo en esto estoy, aunque sea en esto, estoy con los anglosajones, en que una cuenta en Twitter o una cuenta en Instagram, hoy día en TikTok, probablemente es más un medio de comunicación que una mera red, una mera interconexión entre personas. Por lo tanto, las verdades comunes, para bien o para mal, hoy día ya es mucho más difícil de encontrar, y la comunicación se ha hecho cada vez más subjetiva, menos objetiva, incluso si se habla de la objetividad entre comillas, y llegamos desde luego al fenómeno de las fake news, la posverdad, y la posverdad, ¿no? Que se ancla en prejuicio, ignorancia de las personas, para intentar modelar a la opinión pública. Las necesidades informativas de las personas siguen siendo exactamente las mismas del siglo VI a.C. y de antes, solo hoy día la manera de resolver, satisfacer esas necesidades informativas, ¿no? Hay múltiples fuentes que buscan satisfacer aquello, y ahí entonces encontramos, hay que diferenciar algunas cosas, los intentos deliberados de fabricar y difundir informaciones falsas, o por deliberado o sin dolo, ¿no? Simplemente gente que cree que las vacunas son malas y lo repite y dice, oye, las vacunas son malas, y se asusta y las vacunas son malas, y probablemente no tiene interés en hacerle daño a nadie, sino al revés, capaz que quiera salvar vidas diciendo que las vacunas son malas.
Llegamos a la inteligencia artificial. Déjenme partir por una ultra mínima anécdota. Nosotros en el medio que yo trabajo, en el Libero, que es un medio online, nativo digital y por lo tanto siempre muy abierto a explorar las nuevas tecnologías y las posibilidades que tiene que hacer. Hicimos un experimento, trabajar con inteligencia artificial, tratar de entrenar un robot para que finalmente nos ayudara a hacer cosas, desde luego automatizar procesos que eran muy consumidores de horas de trabajo, de personas, y decíamos, bueno, el robot a lo mejor lo va a hacer mucho más rápido, entonces entrenémoslo para que busque cosas y traiga, o entrenémoslo para que publique cosas, cosas rutinarias, tediosas, que ciertos hallazgos o ciertos acontecimientos le detonaran que, por ejemplo, publicara un tweet, por ejemplo. Más allá de solamente la hora, sino que aprendiera cuándo era un buen momento para tuitear, por ejemplo, o para hacer una publicación. Bueno, trabajamos con eso, era muy trabajoso, la verdad, costaba mucho tiempo, le pusimos muchas horas a tratar de entrenar a esta maquinita para que aprendiera las cosas que nosotros queríamos que hiciera, y la experiencia nos demostró que al final estas máquinas o el machine learning o el entrenamiento de robots para ayudar en la labor periodística, al final son, como lo voy a decir un poco más adelante, estas máquinas terminan siendo a imagen y semejanza de nosotros. O sea, uno es como un pequeño Dios que entrena a estos seres robóticos, digamos, que al final van a terminar reproduciendo o haciendo o buscando o mirando o los sesgos o las preferencias de nosotros mismos. O sea, nosotros inventamos o usamos esta tecnología a nuestra imagen y semejanza. De nuevo, con nuestra grandeza y nuestras miserias. Por supuesto que las redes sociales hoy día, o estos medios sociales, están entrenados por seres humanos, por nosotros, para generar pequeños estallidos sociales, palabra que en Chile se hizo muy conocida desde hace ya el año 2018. Las redes buscan generar estallidos sociales, o sea, que hayan controversias, peleas, discusiones, de modo que, porque eso genera, por supuesto, y todos lo sabemos, multiplica las interacciones, multiplica las comunicaciones. Y eso es valioso porque hay alguien que está detrás con un taxímetro cobrando por todo eso, por toda esa actividad, alguien está ganando dinero y por lo tanto es fácil calibrar las máquinas para eso. El problema es que los medios tradicionales están con ganas de competir con las redes sociales o con los medios sociales porque ven que hay mucha actividad, hay mucho volumen, hay mucho dinero y los medios tradicionales están ahí observando la fiesta sin participar en ella, no están invitados a ese carnaval porque son muy serios, porque su foco no es ir a buscar el conflicto, sino que resolver necesidades informativas de las personas. Y entonces, pero como los medios tradicionales quieren sobrevivir sin su viejo modelo de negocio, tratan de abaratar costos mientras compiten por esa audiencia en las redes sociales. Y entonces, así es como los medios tradicionales se ven tentados a adoptar los modales y las metodologías de las redes sociales, y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial es una tentación para resolver un problema de costo, de captura de la audiencia, y dice, oye, ¿por qué no usamos máquinas para que nos ayuden a ser parte de esa otra fiesta? Y por cierto que eso es un riesgo que nosotros vemos todos los días en las salas de redacción de los medios, tratando de evitar la tentación de irnos al carnaval en vez de ir haciendo lo que tenemos que hacer, que es resolver las necesidades informativas de las personas, de nuestras comunidades. Porque como decía, la inteligencia artificial es solo la automatización de nuestras buenas o malas prácticas, de nuestros sesgos y nuestros errores, como ustedes, como decían en los paneles anteriores. La inteligencia artificial no aprende ética, no está capacitado para autoeducarse éticamente, sino que lo que va a hacer simplemente es que va probablemente a reproducir nuestras buenas o malas prácticas de quienes estamos detrás. Un problema, está claro, ahí está el diagnóstico. Pero existe la tentación de salir a resolver este problema de manera creativa, y aquí yo le voy a poner 3 ejemplos de cómo en Chile se trata de resolver este tipo de problemas.
esta es una ley ingresada el 22 de junio del 2020, modifica el Código Penal para sancionar la propagación por redes sociales u otros medios de comunicación de noticias falsas destinadas a entorpecer la labor de la autoridad en periodo de crisis sanitaria. Una ley con muy buena inspiración a propósito de la pandemia, una ley presentada de manera transversal por políticos de distintos partidos, sin una mirada partidaria, muy bien inspirada, pero fíjense lo que ocurre acá, dicen, modifica el Código Penal para sancionar la propagación por redes sociales u otros medios de comunicación, donde ponen en el mismo saco los medios sociales y los medios de comunicación tradicionales, convencionales, o sea, equiparan una persona en un tuit, en un dormitorio, con un seudónimo, con medios de comunicación, con domicilio conocido, con periodistas profesionales, con una tradición de ayudar a resolver necesidades informativas, los ponen en la misma, en el mismo carácter, en la misma jerarquía, y eso finalmente uno lo mira con inquietud. Fíjense este otro, 11 de agosto, proyecto de ley que limita el acceso de los partidos a información personal y que regula la propagación de fake news en política. No me parece nada de mal que se limite el acceso a los partidos políticos a información personal, no me parece nada de mal que se limite que los gobiernos puedan tener acceso a información de Big Data, de inteligencia artificial, de cámaras de calle. No tengo problema con eso, con que sean los gobiernos o compañías que no sé cómo hacer uso, pero otra cosa es regular la propagación de fake news a través, por ejemplo, de la regulación de los medios de comunicación. Aquí, fíjense esta otra, una reforma constitucional del 7 de octubre del 2020 sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental, el desarrollo de la investigación y la neurotecnología. De nuevo, neuroderecho, hay gente que dice, oye, pero yo no quiero que mi información de mi cerebro o de mis conductas o de mi información biológica caiga en malas manos. Por supuesto, muy legítimo, muy importante, de nuevo, un proyecto de ley con senadores de izquierda, de centro, de derecha, y todos con el mismo buen fin, pero el problema es que si finalmente nosotros terminamos inventando nuevos derechos, el derecho a la privacidad existe desde hace 70 años, el derecho a la información hace 70 años, en fin, creo que el catálogo de derechos está muy bien expuesto en la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace mucho tiempo. Creo que no sé si hay nuevos derechos, pero la privacidad, la vida, la información, la libertad de expresión, creo que están hace mucho tiempo. No sé si hay nuevas necesidades informativas, creo que son las mismas de siempre. No sé si hay nuevos malos hábitos con respecto a la verdad y la mentira, que el ser humano, en fin, ha mentido o ha dicho la verdad desde siempre y por siempre. Creo que hay un riesgo de confundir medios de comunicación profesionales, con domicilio conocido, con trayectoria, con profesionales, con medios sociales, son dos cosas muy distintas. Yo creo que hay que recuperar la saludable práctica de la autorregulación y en el fondo lo que quiero poner, y con esto termino, es un gran signo de alerta con que la solución para estos nuevos desafíos que tenemos terminen siendo peor que la enfermedad y terminemos restringiendo la libertad de prensa, la libertad de expresión con regulaciones que al final puedan volverse excesivas, y estas nuevas figuras jurídicas que probablemente haya que hacer, ni un problema mientras no sean un antibiótico que para matar los bichos malos, como decimos en Chile, terminen también matando bichos buenos, como la importancia de una prensa democrática, libre y una libertad de expresión a toda costa. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Primero, por la exposición. En segundo lugar, también por ceñirse al tiempo en temas tan interesantes como estos, donde todos queremos decir tanto. Así que muchas gracias por eso. Y te pedimos disculpas por el dato ahí el dato de la presentación, tanto en la presentación oral como en el programa. No estaba muy actualizado, pero bueno, estamos hablando entre comunicadores, así que si hay que corregir, se corrige. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a ir con la segunda presentación de esta tarde, que está a cargo de Marisa Zapata. Marisa es editora del diario El Comercio de Lima y también es profesora de la Universidad San Martín de Porres en Lima, Perú. La presentación de Marisa lleva por nombre
la automatización de los despachos informativos, riesgos y ventajas en las rutinas informativas. Adelante, Marisa. ¿Está silenciada todavía, Marisa? Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá en Lima todavía es mañana, tenemos 2 horas menos que en Chile. Precisar solamente que soy editora de la edición impresa de los contenidos print del diario El Comercio. Ustedes saben que al final se conviven con dos productos, que es el digital y el impreso. Lo que yo voy a exponer ahora es un poco el tema de las rutinas informativas, cómo es que al final los procesos han ido cambiando y cómo es que hay una convivencia entre el digital y el print y cómo al final las rutinas del proceso mismo de verificar información se vuelven círculos perversos, ¿no? Voy a compartir un PPT, si tengo problemas, he tenido hace un rato problemas de conexión, igual lo mandé por correo electrónico a la universidad, si por si acaso tenía problemas de conexión. Hagamos la prueba y si no lo compartimos desde acá, no hay problema. Un favor, mejor me lo compartes. Perfecto. No, problemas. Ok, vamos primero por la automatización de los despachos informativos, riesgos y ventajas en las rutinas informativas. Lo que yo he querido, a ver si pasamos la siguiente, lo que yo he querido en este momento, primero, partir de una rutina de construcción noticiosa que le hemos venido trabajando ya en diferentes investigaciones que hemos realizado. O sea, vamos a partir de 3 grandes momentos en el proceso de construcción noticiosa como rutina misma. ¿Okay? Primero, la identificación de los hechos noticiosos, de ahí vamos a hablar de la fase heurística, que es el proceso indagatorio, y luego vamos a hablar un poco de la fase de la construcción discursiva, ¿no? Los periodistas, los que hacemos periodismo diario, creo que más o menos me van entendiendo las 3 partes del proceso. La idea es que veamos cómo es que se ha ido cambiando el proceso en estas 3 fases del proceso, que en el quehacer tradicional periodístico tiene unas características y cómo esto se ha ido volcando la construcción de los contenidos digitales y cómo al final se van entre los dos comunicando, ¿no? Comunicando. Entonces, en la identificación de los hechos noticiosos, ¿cómo identificamos ahora los hechos noticiosos? A través de las redes sociales. O sea, si antes, por ejemplo, los hechos noticiosos los identificamos en ese caminar, en ese ver la calle, ¿no? En ese ver algún tipo de hecho que al final tenga un tipo de características que lo haga, por ejemplo, noticioso. Ahora no, o sea, los puntos de partida es qué me dicen las redes sociales, qué comunican las redes sociales, las identificaciones están en las métricas, qué me dicen las métricas ahora, ¿no? Para que yo convierta determinado hecho en que tenga unas determinadas características, es decir, tenga actualidad, sea interesante, sea importante, o sea, las características que siempre desde el inicio hemos conocido sobre la identificación de un hecho noticioso. Entonces, los puntos de partida ahora son esos. Entonces, hay un cambio en el proceso. Hay un cambio en el proceso. Entonces, las rutinas diarias cambian totalmente, dan todo vamos a decir, un vuelco total. Entonces, primero se piensa en cómo comunicar en el digital y luego se arma la agenda en la edición impresa. Partiendo de un poco de estos ejemplos que he ido dando, ¿no? Entonces, ¿qué vemos en estas métricas para identificar los hechos noticiosos? Estrategias de lectoría. ¿Qué están leyendo nuestras audiencias en tiempo real?
¿Qué están leyendo nuestros suscriptores? ¿Qué leen nuestros registrados, que no necesariamente son los suscriptores? ¿Qué tiempos promedios de lectura se presentan en cada historia, en cada reportaje, en cada entrevista? Entonces, hacemos una lectura de eso para empezar a identificar y armar la agenda informativa. Vayamos un ratito a la siguiente, por favor. A la siguiente. En el proceso indagatorio, vamos a ir muy rápido por el tiempo, en el proceso indagatorio, que es la fase heurística. Tradicionalmente sabemos que en el proceso indagatorio tenemos el contacto con las fuentes y la verificación de la fuente, después de la identificación de los hechos noticiosos. Entonces, aquí hay una actitud por ser riguroso, por ser veraz. Hay una voluntad, o sea, de eso parte el actuar del periodista, hay una voluntad. Pero en ese proceso indagatorio, y hemos dicho anteriormente, ¿quiénes anuncian los hechos? Las instituciones de gobierno y las instituciones privadas anuncian los hechos a través de las redes sociales, Twitter, Facebook. Entonces, pero estos también se convierten en fuentes de verificación. Entonces estamos en un círculo perverso. Se convierten en fuentes de verificación. Últimamente, si doy el ejemplo específicamente de lo que pasa aquí en Perú, últimamente, ustedes saben por noticias que tenemos una grave crisis política en los 2 últimos meses. Entonces, todas las informaciones que se transmiten, se transmiten por Facebook, se contestan se transmiten por Twitter, se contestan por Twitter. El presidente de la República da sus mensajes por Twitter. Entonces, es como un círculo en que se parte el hecho noticioso a través de las redes sociales y se verifica a través de las redes sociales. Entonces, es imperativo regresar a los métodos tradicionales de verificación, con la ayuda, sí, de determinados bases de datos, pero hay que regresar al método tradicional de verificación. Sigamos la siguiente. La tercera fase del proceso de construcción noticiosa es la composición discursiva. Y aquí me he centrado un poco en cómo esa composición discursiva se trabaja en los contenidos digitales. Tenemos un lenguaje multimedia que maneja texto, audio, imagen, en la que exigimos una coherencia en la representación discursiva. ¿A qué me refiero yo con eso? En la coherencia en la representación discursiva. El texto, el audio y la imagen, de alguna manera, comuniquen una unidad discursiva. Nosotros vemos muchas veces, y ustedes podrán recordar cuando comienzan a ver el contenido a través del medio digital, que las fotos, por ejemplo, no concuerdan o no tienen coherencia con los textos, no tienen coherencia con los títulos, no tienen coherencia con lo que se dice. Y muchas veces, aquí por ejemplo, caemos en las fotos que le llamamos fotos de referencia, ¿no? Fotos referenciales, ¿no? O fotos que no tienen, por ejemplo, leyendas, ¿no? Y en esta composición textual, ¿qué es lo que se tiene en cuenta ahora, ¿no? Se tienen en cuenta los sistemas de optimización de búsqueda. ¿Cuál es la desventaja que comenzamos a ver en esta composición textual considerando los sistemas de optimización de búsqueda? Que como utilizamos palabras claves o otro tipo de elementos que alimenten el tráfico de los contenidos digitales, entonces hay un cambio en la estructura gramatical de los titulares, por ejemplo. Y aquí por una cuestión de tiempo no he puesto algunos ejemplos, pero más o menos ustedes se dan cuenta cómo al final la estructura de la composición textual del titular cambia totalmente. Totalmente. Inclusive hay investigaciones que ya se están realizando al respecto y hay algunas
temas que pueden dar pie a futuras investigaciones sobre las estructuras gramaticales de los titulares que se afectan por las palabras claves o por la arquitectura del texto. En la composición discursiva tenemos la hipertextualidad. Ya vamos exactamente a la arquitectura textual del texto. Incluimos en esta arquitectura textual los nodos, los links que me ayudan a explicar el texto al momento de ir haciendo la lectura. Pero ¿qué pasa actualmente? Que invado tanto el texto de nodos y de links que al final, lo que hacen al final es dispersar la lectura, es decir, no, ya no cumplen una función explicativa. Y después, bueno, después sería interesante trabajar mucho a niveles de análisis de contenidos, investigaciones de análisis de contenido, por ejemplo, si estos nodos y estos links son indicadores realmente de rigor en cuanto cumplen una función explicativa. Vayamos a la siguiente. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Si ya hemos hablado de estas composiciones, de la composición discursiva, y hemos hablado al final de todas las partes del proceso de construcción noticiosa. Nos enfrentamos a la inmediatez y nos enfrentamos a la temporalidad. La inmediatez, ustedes ya mismos saben, es esa transmisión a tiempo real de los contenidos. Se difunden noticias en redes sociales y soporte digital, y además, como ya le hemos dicho anteriormente, se verifica a través de las redes sociales. Entonces, eso es lo que así estamos trabajando. ¿Qué miramos en esta inmediatez? La competencia con otros medios. ¿Quién difunde primero? No. ¿Quién difunde primero? ¿Cuántas pinchazos le doy a cada información? ¿A través de qué lo voy difundiendo? Redes sociales, la plataforma digital. Y viene el tema de la temporalidad. O sea, además de que tenemos que actuar de manera inmediata en difundir ese hecho noticioso que se va a convertir en noticia después de difundido, viene el tema de la actualización. Tenemos que, de la temporalidad, tenemos que actualizar constantemente los hechos. Entonces ahí, actualizar constantemente los hechos afecta el proceso indagatorio, afecta el proceso de verificación. Entonces entramos en un círculo vicioso muy perverso en el tema de la construcción noticiosa, en el tema de cómo se produce, cómo es la rutina diaria en la generación de los contenidos, tanto digitales como impresos. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Tenemos una falta de rigor, sí. No se alcanza la verdad. No existe voluntad de decir la verdad. En ese proceso no existe la voluntad de decir la verdad. Entonces el periodista no es veraz. Y hay una pérdida de credibilidad del medio de comunicación constante. Una pérdida de credibilidad. ¿Cómo afrontamos esto? Yo he puesto aquí algunos ejemplos y hay otras cosas, otros temas que al final podrían ser tocados en el futuro. Surge con esto el fact-checking. Entonces surgen las formas de verificar esa información, tratar de aplicar métodos de verificación de información, ayudados por, al final, las bases de datos. Los medios se preparan para cumplir indicadores de confianza y calidad, y he puesto aquí el ejemplo del Trust Project, que, bueno, varios medios de Europa y América Latina ya tienen una especie de ISO de calidad y de confianza a través del Trust Project, que está considerando en este caso las buenas prácticas, la experiencia periodística, el tipo de trabajo, la referencia, los métodos de trabajo, cómo se trabaja desde lo local, la diversidad de voces, la retroalimentación viable. Y aquí yo me quedo con algo muy interesante sobre la propuesta del Trust Project. Vuelven a la persona, consideran la experiencia periodística,
Un indicador de confianza claro en el Trust Project es quién escribe. ¿Quién escribe? Es la fuente de información, da la cara. La fuente de información te da datos de quién lo está escribiendo. Entonces, eso me parece interesante. Otra de las cosas es la información que viene desde lo local, desde el origen. Ven el origen de la información que se está difundiendo. Entonces, yo creo que con esto los medios de comunicación de alguna manera se están autorregulando, lo que Eduardo dijo como una de las grandes salidas en la anterior exposición, ¿no? Estamos constantemente autorregulándonos y quiero regresar y terminar, hacer una reflexión que al final todo queda en nosotros. O sea, como periodistas, depende de nosotros, en este proceso, depende de nosotros dar la información más correcta. Y le agradezco mucho, no sé si después tengamos que ampliar algunas informaciones. Muchas gracias, Marisa. Sí, el momento de las preguntas seguramente va a abrir esa oportunidad en función de las consultas que vayamos teniendo de la audiencia. Y muchas gracias también por el esfuerzo, por ajustarse al tiempo, que estuvo perfecto. Gracias, gracias, Marisa. Vamos entonces con la tercera y última exposición de este panel, que está en manos de Moisés Barrio. Él es, según señala el programa, el letrado del Consejo de Estado en España, es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, es profesor de Derecho Digital de esa misma casa de estudios y también de otras universidades como la Complutense, ICADE y CEU San Pablo. Es director del Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. También es miembro del grupo de investigación SN Disorders, al que hacía mención al inicio Loreto Corredoira. Moisés, entonces 15 minutos para ti y el micrófono es tuyo. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes. Agradecer la invitación al comité organizador y a profesora Corredoira. También, por supuesto, felicitar a los miembros que me han precedido en uso de la palabra por sus interesantes y muy brillantes exposiciones y agradecerles a todas ustedes su asistencia para que también después podamos tener un coloquio. Bueno, sin más preámbulo, para efectivamente cumplir con el tiempo asignado, quería señalar que el objetivo de mi intervención es doble. Por una parte, me gustaría, a modo de síntesis, explicar lo que puede y lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, examinar cómo la Unión Europea va a regular jurídicamente esta tecnología. Lo primero que debemos reflexionar, y así lo decía el profesor Bell al comienzo de la inauguración, es que nos encontramos con lo que yo he llamado una tecnología vintage. Es una tecnología que tiene muchas décadas en uso. Y siendo esto así, ¿por qué estamos hoy hablando de inteligencia artificial y no estamos hablando de otras tecnologías retro, otras tecnologías vintage? Bien, la eclosión de la inteligencia artificial se ha producido últimamente por una confluencia de una serie de factores a tener en cuenta. El primero es el hardware cada vez más barato y más potente. Primero con los ordenadores portátiles, las tabletas, y sobre todo a partir del 2007 con la comercialización de los smartphones. Yo, de hecho, haciendo una retrospectiva vital, pues antes de mi etapa jurídica, yo aprendí a programar muy joven y con 11 años, en el año 1992, fundé una empresa de software que luego nos convertimos en el año 95 en uno de los primeros proveedores de España de Internet. Pues bien, en el año 97, todos los ordenadores, los servidores que necesitábamos para dar el servicio de acceso a Internet, 10 años después, en el 2007, podíamos darlos con un iPhone, ¿no? De ahí esa evolución tan gráfica y tan potente de lo que permite el hardware. Después tenemos, por supuesto, a las redes con Internet a la cabeza y el 5G, el almacenamiento en la nube y las formidables capacidades del Big Data,
que rompen los límites físicos del dispositivo. Ya con la posibilidad que tenemos de tener capacidad de cómputo y de almacenamiento bajo demanda, como la electricidad, pues no estamos limitados por las prestaciones de nuestro ordenador, del hardware del dispositivo de IoT o de la capacidad del smartphone. Y por último, la inteligencia artificial como servicio. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente en la programación teníamos que desarrollar todos los componentes desde cero o utilizar componentes de terceros con licenciamiento, etc., ¿no? Sin embargo, hoy podemos utilizar los grandes motores de inteligencia artificial de Google, de Facebook, de Microsoft como servicio, ¿no? Según nuestras necesidades, y en este sentido no tenemos que invertir en desarrollar estos grandes modelos y estas grandes plataformas de inteligencia artificial. Por tanto, estos elementos lo que han hecho han sido pulverizar los límites tradicionales de la informática, de la computación, y nos abren un escenario que no conoce límites. No sabemos dónde nos va a llevar Internet o la inteligencia artificial dentro de 10, dentro de 15 o dentro de 20 años. Después, cuando se habla de inteligencia artificial, realmente hay que hacer una precisión importante. Primero, es un paraguas que efectivamente agrupa muchas tecnologías. No voy a entrar a estas horas de la tarde en excesivas complejidades técnicas, pero en la inteligencia artificial hay que distinguir dos cosas. Hay que distinguir una noción académica, científica, de una noción popular. En la primera dirección, como noción técnica, como noción científica, la inteligencia artificial es un ámbito académico e investigador que tiene por objeto demostrar una hipótesis, saber si las máquinas van a poder emular la inteligencia humana. Bien, este es el propósito fundacional que decía el profesor Bell al comienzo de la exposición en el año 56, y se trata de una hipótesis que aún no se ha logrado demostrar. Junto a esta noción técnica, científica, académica, tenemos una noción popular que identifica y restringe la inteligencia artificial a una de sus técnicas, el aprendizaje automático o el machine learning. Y aquí se plantea también la cuestión de si es esta técnica del machine learning la que va a permitir conseguir el objetivo de la inteligencia artificial, conseguir máquinas que emulen la inteligencia humana. Pues tampoco lo sabemos, y no lo sabemos porque además el machine learning tiene un objetivo muy concreto, sirve para los propósitos y los fines de determinadas empresas tecnológicas. Y en esos propósitos, el aprendizaje automático, el machine learning, incluso con las variantes del deep learning, las redes neuronales profundas, etcétera, o las más modernas redes neuronales convolucionales que diseña Google, lo que permiten es encontrar patrones. Bien, sustituyen comprensión por predecibilidad. El machine learning no sabe si soy un hombre o una mujer. Dice que con un 99,9, con un 90, con un 80, con un 70, Moisés es un hombre, pero no entiende de la causalidad. Y además, el machine learning, el aprendizaje automático, es un aprendizaje muy costoso, en un doble sentido. Primero, exige grandes capacidades de hardware y de software, grandes centros de datos, que consumen mucha energía y que tienen un impacto notable en la huella de carbono. Y en segundo lugar, requieren grandes conjuntos de datos, millones de datos para aprender. Dicho lo cual, por supuesto que las modalidades más comunes, la clasificación más gráfica es la que distingue entre inteligencia artificial débil o inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil para un propósito, para detectar virus, para identificar noticias falsas, para clasificar imágenes, etc. Mientras que la inteligencia artificial fuerte o general sería la que podría emular la inteligencia humana. Y por último, podría llegar a producirse una superinteligencia. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos todavía en la inteligencia artificial débil. Juega al ajedrez, juega al Go, detecta correos basura, etc. Pero una inteligencia artificial débil diseñada para jugar al ajedrez no nos vale automáticamente pues, para producir música o para escribir poesía. Hay que volverla a entrenar. Algunos, como Kurzweil, dicen que el punto de singularidad del paso de la inteligencia artificial estrecha, débil a la general se producirá en el 2035. No sabemos
Lo que sí sabemos y ya se está produciendo además es una convergencia entre la robótica y la inteligencia artificial. Ambas se están fundiendo, como se han fundido otros servicios en Internet. El servicio de voz, tradicionalmente que circulaba por el cable telefónico, ya es un servicio más de Internet, como es el correo electrónico o las páginas web. Las proyecciones, pues evidentemente la inteligencia artificial cada vez se aplica a todos los sectores. Pricewaterhouse, en un informe reciente, dice que el volumen de negocio es de más de 15 trillones de dólares para el 2030. En definitiva, además, con el inminente desarrollo de la computación cuántica, nos abren nuevos escenarios, pero también nos abren peligros. Y basta con pensar qué puede suceder con aquellas tecnologías, con aquellos sectores o con aquellas profesiones que desconozcan o que menosprecien la inteligencia artificial. Pues basta mirar a lo que ha pasado con Internet y aquellas empresas que han despreciado o no han sabido comprender el modelo de Internet y las capacidades de la red de redes, bueno, pues para ver lo que puede pasar si también se menosprecia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial establece muchísimos problemas jurídicos, algunos son nuevos y todavía no se han conseguido solucionar, como es el problema de la opacidad de los algoritmos. Los algoritmos más sofisticados realmente son cajas negras. No sabemos cómo funcionan porque al juntar miles de ordenadores, miles de CPUs, superan con creces la capacidad de la mente humana para desentrañar cómo funcionan realmente los algoritmos. Por supuesto, los problemas de sesgos en los datos que alimentan los algoritmos, mala calidad de los datos, datos incompletos, datos con discriminaciones. ¿Qué decir también de los problemas de seguridad y protección de datos? En definitiva, también los problemas de responsabilidad, porque la inteligencia artificial, cuando toma decisiones, plantea escenarios imprevisibles, incluso que ninguna mente humana ha podido prever. Y junto con las distintas iniciativas éticas, las distintas reflexiones que se han venido produciendo desde foros nacionales e internacionales de la sociedad civil, me gustaría dedicar la segunda parte de la intervención a examinar la propuesta de regulación europea en la materia. El pasado 21 de abril, la Comisión Europea presentaba una propuesta de reglamento para establecer una regulación jurídica en la Unión Europea. Se trata de una novedad de calado mundial porque estamos hablando de una norma jurídica en sentido propio, en sentido genuino. No se trata de un enfoque ético, que es un primer paso, es un buen comienzo y sirve mucho de reflexión, pero las normas éticas no tienen consecuencias cuando se incumplen. Quizás, acaso, pues pueden llevar a la condena eterna, pero desde luego cuando se incumple una norma ética ni hay multas, ni hay penas de prisión, ni tampoco hay incentivos para su adopción, ni tampoco mecanismos de supervisión. Por eso la novedad mundial, la novedad de calado que supone esta propuesta de regulación. Además, se trata de ofrecer una misma regulación en toda la Unión Europea. No tiene sentido que Francia establezca una regulación, España otra o Portugal otra. En definitiva, un marco común para toda la Unión Europea, horizontal para todos los sectores, y además establece un sistema proporcional al riesgo. ¿Qué quiere decir? Al final esto no es una novedad del reglamento, es un enfoque que el derecho público conoce durante años. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al principio de precaución que existe en el derecho ambiental. Y el derecho administrativo tiene una serie de técnicas para controlar los riesgos, pues, por ejemplo, desde una autorización administrativa previa, cuando queremos establecer una central nuclear, o bien otras veces hay que notificar lo que se llama en España y en otros países de la Unión Europea una declaración responsable. Vamos a hacer una obra menor en casa, entonces no tenemos que pedir permiso y esperar a que nos lo concedan, sino que decimos al ayuntamiento, voy a hacer una reforma en mi casa y si usted quiere, pues contróleme, pero no tengo que esperar, una declaración responsable. Tenemos también una actividad de seguimiento, una actividad de inspección, una actividad de control y también un régimen de responsabilidad. Pues bien, todo este marco que ya conocemos, el derecho público europeo se aplica a la inteligencia artificial. El reglamento establece primero una definición neutra. La inteligencia artificial no está vinculada al machine learning, al deep learning, sino en definitiva para cubrir cualquier tecnología que en definitiva con una información de salida vaya a generar contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones
Por tanto, lógicamente cubre los contenidos periodísticos, las obras generadas por inteligencia artificial y las deepfakes a los que luego me referiré. Y el reglamento, como decía, establece una regulación armonizada en la Unión Europea conforme al nivel de riesgo que supone. Por tanto, se establece una evaluación de los riesgos y de los usos admisibles y en función de ellas se someten a más o menos regulación según estos riesgos y estas implicaciones. Así, primero tenemos los usos prohibidos, absolutamente prohibidos de inteligencia artificial en Europa, entre los que se incluyen, por ejemplo, aquellos que utilizan técnicas subliminales para manipular, para valerse de las especiales vulnerabilidades de ciertos colectivos, o los sistemas de crédito social que utilizan algunos estados autocráticos como China, es decir, ese carnet ciudadano por puntos. Bueno, pues estos sistemas están radicalmente prohibidos en la Unión Europea. Después tenemos unos sistemas de riesgo alto, que son aquellos que tienen un potencial de lesionar la seguridad o los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, pues todos los usos de la inteligencia artificial en la gestión de infraestructuras críticas, redes de agua, electricidad, transporte, en el ámbito de las relaciones laborales para determinar, por ejemplo, la promoción profesional de un trabajador. También los tenemos para determinar el acceso a servicios públicos, a subvenciones, a becas, ayudas. Los que se utilizan, por ejemplo, también en el tráfico o el control de fronteras, en la administración de justicia o algunos usos de identificación biométrica remota. Pues bien, estas aplicaciones de alto riesgo se someten a importantes requisitos, de tal forma que deben cumplirse antes de introducir en el mercado la puesta en servicio o la comercialización de una aplicación de inteligencia artificial de alto riesgo. Y estos requisitos incluyen, pues, por ejemplo, pues, cómo se deben hacer los entrenamientos con los datos, la calidad de los datos, la documentación, una evaluación previa de conformidad, etcétera, que ahora por razones de tiempo no tengo posibilidad de desarrollar. Después tenemos, en tercer lugar, los sistemas de riesgo limitado, que son la mayoría. Por ejemplo, aquellos que interaccionan con personas, los chatbots, los robots virtuales, los asistentes de voz y también las deepfakes, las ultrafalsificaciones. Y aquí lo que se hace es someterse a una obligación de transparencia, es decir, el sistema tiene que identificarse que es un sistema artificial. Cuando yo contacto con un servicio de atención telefónica automatizada o con el servicio de ayuda de la agencia tributaria, me tiene que decir que estoy tratando con una máquina, no con una persona. Y por último tenemos los sistemas de riesgo mínimo, que son la gran mayoría, son aquellos que no plantean un problema de riesgo y por tanto no se someten a regulación. El sistema se cierra con la previsión de unos entornos controlados de pruebas, los sandboxes regulatorios, como sucede en materia fintech, con un régimen de gobernanza. Se establece un comité europeo de inteligencia artificial y se establece también un régimen sancionador en el caso de incumplimiento. Bien, la comunicación, ¿cómo nos afecta? Desde luego, ya hemos examinado en las ponencias precedentes usos y aplicaciones en el ámbito periodístico. Probablemente el reto nuevo también que nos ha sorprendido es el de las deepfakes, el de las ultrafalsificaciones, como las llama el reglamento. En definitiva, estas capacidades de utilizar la inteligencia artificial para la manipulación de imágenes abre, por una parte, un sinfín de oportunidades en el marketing o en el cine, pero también nos introduce en una época de confusión sin precedentes. Pocos cuestionan la veracidad de una imagen o de un vídeo, ¿no? El dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Y claro, esto nos abre en un escenario de mucha inquietud social. En el reglamento de la Unión Europea lo que se hace es calificar a las deepfakes, a las ultrafalsificaciones, como aplicaciones de un riesgo limitado. Y se someten, como decía, a una obligación de transparencia. Hay que informar de que el anuncio que hace Lola Flores para Cruzcampo o una creación de una persona fallecida o de cualquier personaje es una creación artificial. En esto consiste la obligación de transparencia, en decir que no es un vídeo real. En definitiva, nos abre escenarios preocupantes, ¿sí? Y que debemos vigilar. Entonces, a mi juicio, y ya con esto concluyo en tiempo, debemos
ver que la inteligencia artificial no es algo mágico, debemos saber cómo opera con predicciones, no con causalidad, y es una herramienta muy potente. Es una herramienta muy potente, pero yo creo que no podemos automatizar totalmente procesos esenciales sin una supervisión humana. La libertad de expresión y la libertad de información son, en las cartas constitucionales, derechos fundamentales protegidos al máximo nivel en los estados democráticos. Y, por tanto, tenemos que tener en cuenta este carácter de derecho fundamental a la hora de utilizar herramientas que suplan la intervención humana. Sí, como herramientas, pero una automatización total. Hay que tener en cuenta este carácter de los derechos fundamentales. Les dejo aquí una referencia de una publicación mía reciente, por si quieren profundizar en estas materias, y agradecerles su atención y quedo abierto pues, al turno de preguntas que vamos a tener ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Moisés, por la intervención. Tenemos ya formuladas algunas preguntas. En la medida en que podamos ser lo más concretos posible en la respuesta, podemos incorporar más consultas. Dejo abierto para cualquiera de los tres expositores querer intervenir en alguna de las preguntas que se realizan. Primero, la primera pregunta tiene que ver con los métodos de verificación, ¿verdad? Seguramente se refiere al proceso de creación de información. ¿Cómo creen ustedes o cuáles podrían ser las herramientas, los mecanismos para adaptar esos procesos de verificación al escenario digital? ¿Cómo poder adaptar los métodos tradicionales de verificación, esta vez al escenario digital? A mí me gustaría responder Adelante. eso. Mire, los métodos tradicionales de verificación son los métodos testimoniales, es decir, el contacto directo con las fuentes de información, es decir, es un contacto directo entre el periodista y las fuentes. Hay que considerar también ese contacto que tiene el periodista cuando va a mirar, ¿no?, el escenario donde se está produciendo el hecho noticioso con sus características X, ¿no?, que lo hacen noticioso. Esa presencia del periodista, lo que algunos le llamamos el trabajo de campo. Recuerdo, por ejemplo, en este momento algunos indicadores de rigor que hace muchos años trabajó la Universidad Católica de Chile, que se llamaba VAP, ¿no?, el valor agregado periodístico. Creo que muchos de ustedes lo han leído, ¿no?, y que se centraba mucho en indicadores de calidad para el periodismo tradicional, ¿no?, el periodismo impreso, ¿no? La pregunta es, yo en varias veces, y he trabajado mucho en esto, ¿cómo trasladar esos indicadores de verificación a la versión digital, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, yo podría decir que podemos insertar en la parte de la hipertextualidad, podemos insertar los links o los nodos, siempre y cuando estos sean muy explicativos, es decir, estas bases de datos que me llevan al momento de la lectura, de la arquitectura del texto construido, armado dentro de la información digital. O sea, estos links, estas bases de datos que en el método tradicional uno lo verificaba y de ahí lo escribía, ¿no?, o lo comunicaba a través de la radio o lo decía a través de la televisión. O sea, insertarlos dentro de la arquitectura, siempre y cuando estos tengan una función netamente explicativa y no al final me desvíen la lectura, ¿no? Lo otro sería considerando la multimedialidad. Considerando la multimedialidad, y que lo hacen hace muchos años los medios de comunicación digitales, si yo hago la entrevista directamente, el periodista lo que hace es tomar imágenes de su entrevista, lo inserta como video dentro del lenguaje hipertextual en el contenido digital, ¿no? Si estructuro gráficos con diseño, con el infografista, que esos gráficos que se vayan insertando dentro de la arquitectura del contenido digital sean unos gráficos más interactivos, es decir, comienzo a adaptar una forma de verificación tradicional
que se trabajaba a través de la prensa escrita, la radio y la televisión, lo comienzo a insertar considerando y adaptándome a las características del lenguaje digital, en este caso la hipertextualidad, la multimedialidad. Y creo que eso, Eduardo, con el diario, con el medio de comunicación Libero, creo que me puede dar más alcances de lo que yo estoy diciendo, ¿no? No sé si con eso un poco he respondido a la pregunta que se ha planteado. Adelante, Eduardo, entonces. Sí, muy brevemente, efectivamente, como lo mencionó en su minuto Marisa en su presentación, una de las herramientas actuales que tenemos para verificar es el fact-checking, ¿no? Que es un género relativamente nuevo en periodismo. Yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos a PolitiFact, que son los creadores del género, quienes se ganaron un premio Pulitzer en Estados Unidos por efectivamente hacer esto para coberturas de elecciones políticas. Yo solamente quiero hacer un ejemplo muy gráfico. Cuando yo estudié periodismo y luego trabajé en el diario El Mercurio muchos años, nosotros teníamos un doble 3 en términos de requisitos para publicar una información. Primero era que, como dice Marisa, el reporteo tiene 3 modalidades básicas, que son la observación, las fuentes vivas, fuentes muertas y la observación personal. Así lo estudiábamos nosotros en la universidad. Las fuentes vivas son las personas, las fuentes, los entrevistados, las fuentes muertas, la documentación, los archivos, y la observación personal era efectivamente ir al lugar de los hechos a mirar y uno con sus propios ojos advertirlo. Primero eso, o sea, toda nota y todo reportaje tenía que tener esos 3 componentes, y segundo, tenía por lo menos que uno tener 3 fuentes, entre fuentes vivas y muertas, había que tener al menos 3 fuentes que verificaran un hecho. Bueno, el protocolo de fact-checking, de chequeo de datos, tiene 7 pasos. ¿Eso qué significa? Que se ha hecho cada vez más difícil llegar e intentar llegar a la verdad de los hechos, porque efectivamente la realidad se ha hecho mucho más compleja, es mucho más difícil hoy día producir los deepfakes que estamos hablando, etc. Entonces, requiere en verdad hoy día un esfuerzo mucho más grande en tiempo, en recursos, en personas, en dinero, desde luego, y eso hace que sea más difícil. Ahora, la tecnología uno lo puede hacer a favor o en contra, esto es como las armas, esto es como la energía atómica, ¿no? Puede servir para salvar vidas o para destruir vidas, la tecnología es lo mismo. Nosotros, la tecnología, por ejemplo, en Chile existe un sistema, una ley de acceso a la información, que uno por medios electrónicos puede acceder a información muy valiosa, y eso, por supuesto que es muy bueno, nosotros usamos todos los días esa herramienta de poder chequear en bases de datos del Estado, del gobierno, de compañía, en fin, para poder acceder a información. Así es que, en síntesis, se ha hecho más difícil verificar, pero no imposible. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Tenemos ahora una pregunta para Moisés. Dice, ¿cree usted que los desafíos en América Latina respecto a una iniciativa reguladora de inteligencia artificial serían similares a los europeos? Yo creo que sí, efectivamente son muy similares, y no solo a Europa, sino incluso a todos los estados democráticos. De hecho, al igual que sucedió con Internet, hubiera sido adecuado, hubiera sido deseable que hubiéramos tenido una regulación internacional mínima, una regulación mínima internacional como ya hay en otros sectores, como por ejemplo la energía atómica o el tráfico de drogas. Esto con materia de Internet no se pudo lograr porque es verdad que es técnicamente posible, pero políticamente es muy complicado, dado, por ejemplo, la posición que tiene frente a Internet de Estados Unidos, la que tiene China, la que tiene la Unión Europea o la que tiene Rusia. Entonces, con la inteligencia artificial sucede lo mismo. No va a ser posible tener un tratado internacional. Pero con el reglamento europeo sobre inteligencia artificial, lo que aspira a Europa es a que esta regulación sea a nivel de facto mundial inspiradora. Así ha pasado con la protección de datos. El Reglamento General de Protección de Datos, aunque con una vocación inicialmente europea, al final se ha convertido en un estándar de facto mundial. Pues probablemente con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial pase lo mismo, y además ya hay esa fase previa de reflexión, de estudio, de detección de los grandes problemas
que sin perjuicio de que pueda haber alguna necesaria adaptación a una cuestión propia de cada país, pero desde luego el fondo común y la base está ahí y no tiene sentido pues, reinventar la rueda, ¿no? Teniendo esa regulación que lleva ya 2 años y medio de trabajo preparatorio, pues yo creo que es un buen modelo, un buen marco en la materia. Muchas gracias, Moisés. Tenemos el tiempo preciso para una pregunta más, donde quizás pueden haber más de una intervención. Bueno, felicitaciones por la mesa. Dice, ¿qué actividades piensan ustedes que a la luz del trabajo diario no son automatizables? ¿Qué actividades no entran en la dinámica de la automatización? Ese silencio significa que nuestros expositores están pensando sus respuestas. Eduardo, adelante. Sí, gracias. Yo, para retomar simplemente y tratar de ser muy breve, para retomar precisamente lo que estaba diciendo antes, en este ejercicio del reporteo, la verificación de las fuentes vivas, las fuentes muertas y la observación personal, la verdad es que lo que no es automatizable, las fuentes muertas son automatizables. O sea, uno puede entrenar, como decía yo, un robot para que revise todos los libros que se han escrito sobre una materia que yo estoy reporteando, o que revise todas las bases de datos, o que busque todas las leyes aprobadas, todos los registros aduaneros, por ejemplo, de una empresa. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer, desde luego, es la observación personal. Yo no delegaría en una máquina de observación personal. Se puede intentar hacer, ¿eh? Se puede tratar de hacer, pero efectivamente la posibilidad de falsos positivos o de errores, que aparezca, mira, esta persona en un reconocimiento facial, por ejemplo, la posibilidad de errar, hay un margen de error que no es menor. Y por supuesto, la fuente es viva, el contacto con la fuente viva, yo creo que es hoy día insustituible. O sea, juntarse a tomar un café, el viejo café del reportero en la esquina con la fuente, para hablar en on the record o en off the record, mirarse a los ojos, mirarse las manos, mirarse los zapatos, la manera en que uno conversa, la comunicación no verbal, lo que tú transmites, si te mira a los ojos, no te mira a los ojos. Me parece que eso estamos todavía muy lejos de que una máquina, digamos, pueda sustituir esa percepción del reportero, ¿no? Que supone que todos sus sentidos están consiguiendo información. Me parece que eso hoy día es completamente insustituible, y eso creo yo que hace una gran diferencia entre los medios de comunicación que quieren seguir cumpliendo con su función de resolver las necesidades informativas de las personas, con máquinas que simplemente quieren capturar tu atención y convertirte en un auditor, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia entre los seres humanos y las máquinas. Muchas gracias, Eduardo. Yo agregaría Adelante, un Marisa. dato más, de que esta falta de contacto con la realidad, que la estamos perdiendo todos los días en este trabajo de verificación y el trabajo de reporteril, se traslada al final en el producto, en lo que leemos, en lo que vemos, ¿no? Siempre vamos a regresar a eso, o sea, siempre se va a exigir eso, y eso definitivamente no va a haber ninguna máquina ni una base de datos que pueda sustituir. Y hay otra cosa más que también agregaría, esa capacidad de decisión y de razonar sobre lo que es prudente y no prudente al momento de comunicar. Eso tampoco se sustituye. ¿Por qué no? Porque el periodista constantemente está tomando decisiones, constantemente, y más aún, con estas dos características que yo consideré en la exposición mía sobre la temporalidad y sobre la inmediatez, constantemente está tomando decisiones. Y eso definitivamente no lo vamos a sustituir. A mí me gustaría recordar lo que decía antes, ¿no? Esa distinción entre lo que es la inteligencia artificial como disciplina académica y la noción popular del Machine Learning. El Machine Learning nos ofrece una capacidad de predicción y tenemos que ser conscientes de que, bueno, podemos automatizar totalmente una labor rutinaria. Podemos automatizar, pues, por ejemplo, la facturación a los clientes,
Podemos automatizar, por ejemplo, labores de ciberseguridad, pero aquellas labores que ahora mismo los humanos nos distinguimos por nuestras capacidades de empatía, nuestras capacidades de razonamiento original, un razonamiento con sentido común, son factores que el Machine Learning no nos ofrece. Tenemos que ser conscientes de que nos ofrece una predicción que puede ser certera, puede ser muy precisa, pero que otras veces falla estrepitosamente. De ahí que la inteligencia artificial hoy es más artificial que inteligente. Y solo sabiendo cómo opera, a los generales, cómo trata y cómo operan sus procesos, podemos ver dónde aplicarla y dónde no aplicarla. En definitiva, un poco desmitificar y ver en qué nos puede ayudar, pero luego nunca va a poder sustituirnos por el momento estas capacidades humanas de la inteligencia y del sentido común. Bueno, muchas gracias a Marisa, a Moisés, a Eduardo por sus interesantes presentaciones y también por las personas que generaron sus consultas, ¿verdad? Yo ahora le doy el paso a la gente de la Universidad Mayor, quienes van a proceder a la última parte de acuerdo al programa. Gracias, Fernando. Bueno, antes de entrar a los últimos minutos ya de la clausura, quiero agradecer especialmente a todos los expositores, a sus sustanciales aportes a este foro de discusión tan actual que nos ha presentado temas de interés muy particular sobre los que tendremos que hacer un análisis posterior. Quiero agradecer también muy especialmente a Ignacio Bell, el presidente de FIEDI, a los moderadores de cada uno de los paneles que han logrado esta discusión tan interesante, y doy paso entonces para la clausura al doctor Rodrigo Cetina, doctor en Derecho y Políticas de la Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid, España, director ejecutivo del Real Colegio Complutense de Harvard y investigador del Instituto de Derecho y Políticas Globales de la Facultad de Derecho de Harvard de Estados Unidos. Adelante, Rodrigo. Si puedes activar tu audio, por favor. Sí, perdón, lo típico del Zoom. Bueno, decía buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, particularmente en España. Soy lo que se interpone entre la comida y la cena y el fin de este evento. Pero bueno, me alegra mucho haber podido estar presente en una edición más del FIEDI, que ya se puede decir ha sobrevivido a todo tipo de crisis y pandemias, y que en un formato u otro sigue siendo un espacio para reflexión sobre comunicación desde los puntos de vista del derecho y de la ética. Así quiero agradecer especialmente al Comité Ejecutivo del FIEDI y a la Universidad Mayor de Chile por la organización de una edición más de este foro, esta vez sobre ecosistemas éticos de la inteligencia artificial. Gracias muy especiales al profesor Ignacio Bell, a María José Labrador y a todo su equipo, a nuestros moderadores Fernando Gutiérrez y Loreto Corredora, y también a todos los expositores por sus aportes interesantes y en ocasiones provocadores. También gracias a todos los participantes por su atención y por sus preguntas. Quería cerrar esta edición del FIEDI con unas reflexiones en torno a la inteligencia artificial y primero decir que, por supuesto, la inteligencia artificial puede tener aplicaciones muy prometedoras. Por ejemplo, para el análisis del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades o para mejorar la seguridad y el mantenimiento de las aeronaves, entre otros. Pero al hablar de inteligencia artificial, creo que debemos de tener cuidado a la hora de definir qué es y exactamente de qué hablamos. Por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos al fin y al cabo de software y de una herramienta que, en mi opinión, generalmente falla en alcanzar su promesa cuando se aplica a evaluar y predecir el comportamiento humano. Citando a la académica neerlandesa Mireille Hildebrand, la naturaleza humana solo puede ser representada de manera limitada a través de los datos y la informática. Nuestro sentido del ser humano, y nuestra identidad están en constante constitución, constante reinvención y son perpetuamente inestables. Así, la inteligencia artificial intenta
pero nunca podrá lograr, según Hildebrand, formalizar ciertos atributos o comportamientos que por su propia naturaleza no son cuantificables o procesables a través de técnicas computacionales. Así debemos de tener cuidado de la tecnología, que a veces es muy artificial y poco inteligente. Digo muy artificial porque simplemente a través del uso del software y de la informática se crean realidades que a veces no son realidad. Así, está bien documentado en la investigación académica que la inteligencia artificial contribuye no a la toma de decisiones libres de sesgo y más justas, sino a todo lo contrario. Contribuye a perpetuar la discriminación y los prejuicios o a vulneraciones indebidas de derechos como la privacidad, la protección de datos o incluso el derecho a la vivienda o el derecho a la información, particularmente de ciertos grupos sociales, usualmente los más desfavorecidos. Estos son los que más sufren las consecuencias negativas de ser reducidos a datos procesados en una máquina cuyo software no cumple con la promesa de innovación y mejora de la sociedad que supuestamente promueve. Como nos recuerda el profesor Frank Pasquale, una y otra vez la investigación crítica con la inteligencia artificial ha demostrado cómo la concepción binaria sobre las personas falla una y otra vez en representar a los individuos de manera adecuada, justa y humana. Pienso aquí en usos de la inteligencia artificial para la fijación de fianzas en asuntos criminales, para la supuesta predicción de hechos delictivos o para determinar el acceso a servicios financieros o a la vivienda. Como bien dice la experta en historia de software Mary Hicks, una tecnología difícilmente será disruptiva si solo contribuye a perpetuar en el poder a aquellos que ya lo ostentan. Digo esto porque desde el punto de vista de la ética del derecho, es justamente contra esto que es lo que creo que debemos luchar, estar atentos, criticar y proponer cómo cambiar. He hablado también de inteligencia artificial poco inteligente, porque esta supuesta inteligencia artificial es a veces implementada de manera negligente y gestionada de manera no inteligente. Y quiero hablar más allá del pobre diseño que a veces puede llegar a tener este software y cómo en pocas ocasiones no logra hacer lo que promete, perdón, en no pocas ocasiones no logra hacer lo que promete y que constantemente nos lleva a consecuencias negativas, a veces inesperadas o imprevistas para nuestra sociedad. En ese sentido, podemos pensar ya no solo en los sesgos y la discriminación, sino también en cómo la implementación de software en la comunicación ha llevado a plataformas como las redes o medios sociales a contribuir a la promoción del discurso del odio o la desinformación mediante el uso e implementación de sus algoritmos, que lejos de ser beneficiosos para la sociedad, se interponen en alcanzar mejores formas de comunicación y de conexión humana y no llevan a aumentar la calidad del periodismo, ni del acceso a la información, ni de la democracia, ni de nada. La inteligencia artificial se usa de manera poco inteligente desde el punto de vista de quienes están a la cabeza de empresas que la desarrollan e implementan y que muchas veces ignoran los problemas que el software genera. También de manera poco inteligente buscan perpetuar sus modelos de negocios basados en inteligencia artificial y evitan adquirir compromisos verdaderos, sólidos y eficaces para tratar de solucionar los efectos negativos de la aplicación de sus tecnologías en la sociedad. Esta poca inteligencia me lleva a pensar también en la falta de imaginación en la innovación asociada a la inteligencia artificial. Por ejemplo, en los últimos 10 años, tanto se ha hablado de vehículos autónomos y de que cada quien podrá tener su automóvil que le llevará de un lugar a otro con la inteligencia artificial como chofer. ¿Por qué invertir esfuerzos en esto cuando lo que la sociedad necesita es invertir en más y mejor transporte público colectivo, que sea más sostenible, más amigable con el medio ambiente y que dé más espacio al ciudadano de a pie y menos a los vehículos en los tejidos urbanos? Puesto de otra forma, ¿qué tiene que hacer un vehículo autónomo si ya tenemos bicicletas para movernos? Ya para concluir, pensemos en los que nos cuenta la historiadora de Harvard, Jill Lepore,
sobre las palabras de Newton Minion, quien fue chair de la Federal Communications Commission de Estados Unidos por ahí del año 1960, y que ya dijo por ese entonces que la recolección y uso de datos personales para dirigir y predecir el comportamiento humano era algo que no funcionaría, que era inmoral y que debería de ser ilegal. En conclusión, una inteligencia artificial utilizada de manera inteligente tiene que ser plenamente consciente de las limitaciones de la tecnología y solo debe de aplicarse de manera responsable y para beneficio de toda la sociedad. Y en lo posible deberá dedicarse a usos muy limitados y muy deliberados. En ese sentido, vuelvo a Frank Pasquale, quien propone una reevaluación de la forma en que se regula el uso de la inteligencia artificial, pasando de un modelo actual que permite el uso y la implementación de esta tecnología, salvo que se pruebe o se tenga indicios de que dicho uso puede ser ilegal o afectar a terceros, a un modelo que requiera probar que el uso de la inteligencia artificial se apega a estándares de seguridad, no discriminación, exactitud y posibilidad de corrección o rectificación antes de que cualquier dato pueda ser siquiera recolectado, analizado o utilizado para construir modelos que nutren a la inteligencia artificial. Así, es necesario que cualquier uso de inteligencia artificial se haga respetando a las libertades y a derechos fundamentales como la privacidad y el derecho a la información. Para esto, me temo, hemos de cuestionar seriamente si realmente es productivo para nuestras sociedades el continuar utilizando la inteligencia artificial, en particular para intentar definir, desgranar y predecir el comportamiento humano, o si será mejor encaminarla hacia otros menesteres. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a todos.